Saludamos en primer término a nuestro invitado de honor, Carlos Escliar, a todos los profesores y estudiantes de nuestra Universidad Andrés Bello en Chile, pero también saludamos a todos los amigos que están en diferentes latitudes, en Argentina sobre todo, y seguramente, como en otras ocasiones, en otros países. Un saludo especial también a nuestros estudiantes que están conectados desde su casa o desde sus aulas. Bienvenidos a todos, soy Carmen Gloria Garrido, la directora de la Escuela de Educación de nuestra Universidad Andrés Bello, y es un placer para mí iniciar esta actividad porque para nosotros como Escuela de Educación este tipo de actividades las hacemos abiertas a todo quien quiera escuchar, trabajar, pensar en la dirección que tenemos, ya con nuestros invitados. Carlos Escliar, creo que todos los que estamos acá lo conocemos, pero siempre hay que presentarte, Carlos, un investigador, docente, gran escritor de libros que nos estremecen, nos convocan, nos interpelan. ¿Ya? Hoy día comenzamos con la primera cátedra que se denomina Pensar, narrar, escribir y educar en este mundo. Ese es el título general y hoy día es pensar en este mundo micronarrativo. Querido Carlos, como siempre, un gusto tenerte nuevamente en las cátedras abiertas. Bienvenidos todos. Te doy la palabra. Bueno, Carmen, primero agradecerte, saludarte al lado de mi querido amigo también, que ahí se le ve una parte de su rostro, grandes amigos de Chile, de la Universidad Andrés Bello, con quienes tenemos en vigencia la posibilidad de transitar este mundo complicado, pero lleno de potencias de pensamiento, de trabajo común. Y para mí es una oportunidad hermosa. La verdad que estaba muy deseoso de poder reunirme hoy con toda la gente. Eh, Veo que hay personas de muchos lados. Es verdad que de Argentina, pero vi también de México, vi a alguien de Roma. Eh, Bienvenidos. Esto va a ser un encuentro de 4 momentos muy puntuales. Esta cátedra abierta, que es la tercera, si no me equivoco, que tengo el placer de desarrollar, tiene una premisa de una duración relativamente breve para lo que estamos acostumbrados a dar seminarios de 4 horas todavía. Ahora creo que con otra conexión vamos a estar mejor, por lo menos de mi parte. Creo que se está escuchando bien. Yo lo que decía era que a pesar de que tengo cuatro temáticas muy separadas, es evidente que voy a confundir permanentemente los problemas, los temas, las cuestiones. Quiero hacer 2 aclaraciones muy breves para empezar. Una que me sugirió un gran amigo, un compañero de trabajo, que me decía, bueno, ¿por qué este mundo? ¿Por qué la idea de este mundo y no de otro mundo? Eh, bueno, quiero aclarar que me quiero ceñir a una crisis de este mundo que compartimos, de este mundo en el que estamos, y evidentemente habrá pinceladas de ficción en cada encuentro, porque la narración es, entre otras cosas, un género, y en parte es un género literario, como bien se sabe. Pero yo quiero remitirme a la idea de narración en el campo de la educación. Eh, Veo carteles que dicen que no se escucha, otros que dicen que sí. Entonces voy a dar por supuesto que sí para que podamos iniciar.
¿Está todo bien? Si me dicen que está todo bien, así no hablo solo, sería, sí, se escucha perfectamente. Gracias, Todo Silvia bien. y Tel y la gente que contesta. Bueno, muchas Sí, gracias. Vamos a empezar. Se escucha Vamos a perfecto. empezar. Yo acabo de decir aquello de que la narración es un género, eh, pero también podríamos pensarlo como un tiempo, es decir, el tiempo en el que narramos. También lo podríamos pensar como un lugar, es decir, el lugar en el que narramos, y tanto tiempo como lugar, eh, remito inmediatamente a la posibilidad de pensar que a pesar de que este mundo nos impide o nos obstaculiza o por momentos nos prohíbe la narración, evidentemente yo estoy a favor de que sea cualquier tiempo y cualquier lugar, que no haya un tiempo y un lugar específicos, sofisticados, sino poner la narración como el lenguaje por excelencia, es decir, la posibilidad de restituir algo que parece perdido o que quizás se esté perdiendo, más que nada en las grandes ciudades, o que queda muy subordinado a lo que hoy llamamos las micronarrativas actuales, sobre todo las visuales, lo que nos va a permitir un poquito más adelante en esta cátedra diferenciar narración de narratividad, es decir, aquellas narraciones que dan sentido a la vida, que dan sentido al mundo, que dan una cierta trascendencia, que nos permiten pensar en una cierta existencia, de aquella narratividad, porque así la literatura lo suele llamar, que no dan sentido, o en todo caso dan un sentido de lo efímero, del paso de página, del paso de imagen, no dan trascendencia, sino que lo que dan es inmanencia y tampoco dan la posibilidad de una cierta valoración de la existencia. Eh, Bien, dicho esto y aclarado que no voy a poder diferenciar todo el tiempo, cada lunes con cada tema, sí que me gustaría ser hoy profundamente narrativo en el primer abordaje, en la primera forma de poder narrar lo narrativo, de narrar la narración. Le agrego un condimento más, además de que la narración sea un género, que sea un tiempo, que sea un lugar, la discusión entre lo narrativo y la narratividad, la diferencia entre narración y micro narración, que es que estoy completamente seguro que la narración tiene que ver con el pasado o tiene que ver con una cierta forma de relacionarse con el pasado, porque toda narración incorpora, incluye, eh, de alguna manera busca desesperadamente una pregunta por el origen, una pregunta por el comienzo, o para decirlo de otro modo, una pregunta por cómo comenzar o por cómo recomenzar. Esto quiere decir que toda narración hace un gesto, hace una mirada, no tanto hacia adelante, sino a recomponer ese hilo tan delgado, tan frágil entre pasado y presente. Narramos en el presente, pero la pregunta o la cuestión que el presente quiere narrar busca algún punto de partida, un acontecimiento, un hecho, un día, una persona que de alguna manera nos habilita, nos da paso a que la narración comience. Este es el vínculo más certero que se puede establecer entre narración y educación. Hay muchísimos trabajos que se están haciendo en narrativas de profesores y profesoras, narrativos de maestras y maestros. Tenemos en el país un doctorado sobre narración y educación, que por cierto me parece que va en esta misma dirección, pero lo que yo aquí quiero establecer como el profundo vínculo entre educación y narración es ese hilo
delgado, ese hilo tenue, ese hilo débil, hoy puesto en jaque o puesto en duda o puesto bajo sospecha entre pasado y presente, ¿no? Hoy que estamos en un tiempo, en un clima, en una atmósfera absolutamente fascinada por el futuro, por lo que vendrá, por lo nuevo, por lo que será inédito, nos quita la posibilidad de esa restitución y el hilo se va debilitando, adelgazando y yo diría incluso agonizando, repito, ese hilo entre pasado y presente en el que toda narración busca una pregunta por el comienzo, justamente para poder recomenzar. Aquí ustedes ya escucharán más adelante que la idea de comienzo y la idea de recomienzo es una idea profundamente educativa y por eso la tejo o la entretejo con la idea profundamente narrativa. Voy a comenzar la narración de hoy sobre la narración, narrando, y perdonen ustedes la reiteración de la palabra, con una cita de un libro de Giorgio Agamben, un filósofo italiano que he comentado en muchas oportunidades, pero en este caso recuperé un texto no tan nuevo, no tiene que ver con la novedad, es más bien un texto de 1988, un librito que se llama, un libro que se llama Idea de la prosa y que en un párrafo comenta lo siguiente, dice, en cada vida hay algo que queda sin ser vivido, repito, en cada vida hay algo que queda sin ser vivido, que no ha podido ser vivido, digo yo, al igual que en cada palabra hay algo que permanece inexpresado. Vamos a volver a esto, en cada vida hay algo que queda sin ser vivido, y aclaro, pero puede ser narrado, al igual que en cada palabra hay algo que permanece inexpresado, pero que evidentemente podría llegar a serlo a través de los miles de hombres y mujeres que han escrito antes que nosotros o durante nuestra existencia. El autor, repito, es Giorgio Agamben, el libro se llama Idea de la prosa y la cita sigue de esta manera. El carácter es la oscura potencia que se erige en guardián de esta vida no saboreada, porque tercamente vigila aquello que nunca ha sido y sin que tú lo quieras, marca sobre tu rostro su huella. Quiere decir, estamos hechos obviamente de lo que hemos vivido y hay narraciones evidentemente centradas en lo que vivimos, pero hay también aquello que no llegó a ser vivido y que también fundamentalmente forma parte de la narración. Hay un lenguaje inexpresado, pero también hay la posibilidad de leer ese lenguaje inexpresado en las narraciones universales. Y sobre todo me interesa entender aquello de cómo hay una vigilia terca, obstinada, permanente de todo lo que no ha podido ser y podría llegar a ser, de todo lo que no es, pero quizás sea o haya sido, y que marca en nuestros rostros esa huella de lo que no ha sido, pero podría ser, de lo que no hemos vivido, pero podríamos vivirlo, de la vida que no hemos tenido o que otros no han tenido y que quizá podamos llegar a tener. A partir de esta pequeña cita, escribí un pequeño texto sobre qué significa narrar esa vida, no tanto esa vida que sí tenemos, esa vida que sí ocurre, sino esa vida que podríamos imaginar en un mundo que, como dice un filósofo, carece de imaginación narrativa, ¿no? Es decir, como si tuviéramos que agregarle a la narración una cierta porción de imaginación y no solo vincular la narración a lo
objetivamente, lo materialmente, lo concretamente vivido. Entonces se me ocurre compartir con ustedes este texto que nace de las entrañas de esta cita de Giorgio Agamben sobre esa vida que no hemos vivido y ese lenguaje que no hemos expresado, pero que también tallan nuestro rostro, quiere decir la parte más expresiva, humana de nuestro cuerpo, ese rostro de la ética, ese rostro de la relación, ese gesto del rostro que le permitió a algunos autores hablar de la rostredad como la relación esencialmente humana. Y a partir de aquí me permito leerles unas líneas sobre esas vidas que no hemos podido vivir y ese lenguaje que no hemos podido expresar, que justamente o tal vez por eso mismo, por esa impotencia inicial, constituyan la gran potencia narrativa. El pasaje entre la vida que no hemos tenido y la que podríamos tener, y me refiero a todo el mundo, a cualquiera, a quien quiera, y la vida o el lenguaje que no hemos podido expresar y que de alguna manera, si las condiciones así lo permiten, el lenguaje pueda expresarse aún con sus límites, aún con su balbuceo y su tartamudez permanente. Leo, y es que nada en el mundo puede ser simétrico o adueñarse de una fórmula o de una armonía tal que parezca del todo expresado. Lo que parecía cercano se cae en un pozo y los ojos se repliegan y se envuelven como navíos de una deriva, masacrando el tiempo en que era posible intuir o recibir o desear comprender otras vidas. Porque hay un mundo hecho de las cosas que nunca podremos hacer o tocar o pensar, un mundo que ya no nos espera o que nos espera impaciente, un mundo donde están otros y otras, donde se juntan voces desordenadas a nuestra posible razón. Sin embargo, esto es sobre todo el mundo, la duración de un temblor que no es nuestro, en nuestra ausencia, sin nosotros. Una poeta rusa lo dijo que en la miseria y en la estrechez de la vida se nos aparece la vida tal cual es. Por lo general, cuando evitamos ser nosotros el punto de partida, el inicio de toda frase, sobreviene un gesto muy fácil, pero al mismo tiempo muy falso de representación. Y la diferencia entre otras vidas y la nuestra queda atrapado en un juego de identidades que respira negatividad por todos sus poros. No hay asomo de algo que pudiera ser plural, sino la propiedad única de una primera persona del singular que se arroga el saber, que se arroga el poder y sobre todo se arroga su propio enunciado. El parentesco, la filiación entre lo uno y lo único es evidente. Damos por supuesto que el propio mundo es el único modo de realidad de un único mundo. Damos por sentado que la propia vida es la única forma de hacer y de tener vida. Por eso la diferencia queda como apresada o apretada en la falsa noción de semejanza, de convergencia. Y hacemos alusión a la diferencia de otras vidas y de otros lenguajes solo en casos de extrema necesidad, cuando no podemos contener lo incontenible, cuando se vuelve imposible nombrar o se vuelve insoportable, o cuando lo excepcional o lo múltiple es de tal magnitud que ya no hay modo de narrarlo. Hay ciertas tradiciones educativas, filosóficas, políticas, que han sustentado la diferencia, claro, pero bajo el único argumento de conquistarla, de domesticarla, de dominarla y así acabar con ella.
Por eso se la encierra dentro de un nombre, de una unidad, de una categoría, de un concepto, como si se tratara de algo específico al interior de una clase o de un género mayor de cosas. Y así, confinada, la diferencia no produce esa divergencia narrativa, sino que confluye hacia nuestra propia narración y a cambio de una dispersión de ideas, dispersión de vidas, dispersión de mundos, se surge como un conocimiento, como un pensamiento cuyo límite parece que no logramos sobrepasar. Ya uno lo leyó en Foucault también hace mucho tiempo, que para liberar la diferencia es necesario un pensamiento que no sea solo de contradicción, solo dialéctico, sin ninguna negación. Tiene que ser un pensamiento que le diga que sí a la divergencia, un pensamiento afirmativo. Y el instrumento principal de esa afirmación, aunque parezca paradójico, es la disyunción. Varias cosas ocurren al mismo tiempo, varias historias emergen, aunque no las podemos contemplar ni comprender, y eso es lo disyuntivo. Por eso necesitamos para narrar otra vida, para narrar con otro lenguaje, un pensamiento de lo múltiple, un pensamiento en movimiento, que no puede estar confinado ni confirmado por las imposiciones de lo que se repite, de lo que siempre es igual, de lo que siempre es lo mismo. Esa tiranía de la repetición, esa tiranía de la normalidad. El pensamiento siempre es un salto hacia afuera del propio pensamiento. Un pensamiento siempre es la interrupción de de su propio funcionamiento. Por eso cuando leemos narraciones o cuando nos cuentan narraciones o cuando contamos cuentos a los más pequeñitos, siempre hay esa sorpresa, siempre hay esa interrupción, siempre hay ese desvío, siempre hay esa dispersión que lo que hace es que el pensamiento pueda pensar, que el sentimiento pueda sentir, que la percepción pueda percibir. Es de alguna manera pensar que toda vida no tiene una fórmula de narración, sino que toda vida es o significa ser incapaces de otras vidas, pero potencialmente capaces de muchas otras vidas. Eh, por ejemplo, quizás si alguien se hubiera dado cuenta de algo pequeñito que no percibió, quizás si alguien se hubiera dado cuenta de su distracción en el momento, quizás si aquel niño o aquella niña no se hubieran escapado a la hora de la siesta ni se hubieran golpeado fatalmente su cabeza con una piedra, quizás si dos personas se hubieran conocido antes, quizás si un terremoto hubiera comenzado lejos de aquí, quizás si un perro no hubiera atravesado la calle, esa avenida demasiado ancha y no lo hubiera atropellado un coche, quizás si un vagabundo no fuese vagabundo, o lo fuese una y mil veces, diríamos algo que la narración lo establece como pregunta inicial. Casi seríamos distintos, casi seríamos otra cosa, casi estaríamos en otra parte, casi sin desearlo, casi sin reconocernos. Y ese casi en la narración es fundamental. Es casi ser, casi estar, casi pensar otra cosa, otra vida, otro mundo. Estar ese pensamiento, esa vida, ese mundo en la punta de la lengua. Porque todos, absolutamente todos, estamos delante de algo, alrededor de algo, debajo, encima de algo que por ahora no entendemos. Y creo que nadie sabe qué vendrá, qué querrá, dónde lo querrá, qué hará, si acaso podrá hacerlo. Esto es lo efímero de la vida, esto es lo efímero del mundo, y por eso al mismo tiempo el mundo es tanto y la vida es tanta y también tan pequeña, ¿no? Tan, tan mucha cosa y tan poca cosa. Porque es cierto que hay vidas imposibles de sentir, de tocar, de percibir,
vidas de otros, en otros lugares, en otros tiempos, fuera de mí, fuera de mi alcance, fuera de toda posibilidad de captura. Y sin embargo lo pensamos obsesivamente a partir de nuestra propia vida, en nuestro propio lugar, en la misma unidad de tiempo. Y yo creo que el resultado es casi siempre espantoso, como si pudiéramos representar el amor, la guerra, la miseria a través de un par de imágenes o un par de sustantivos y así quedarnos satisfechos, serenos. La, 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 la jactancia de definir lo que no se puede estimar, lo que no se puede nombrar, lo que ya no se mira, lo que no vemos y creemos inexistente. Por eso digo algo que parece difícil de comprender porque contradice la típica frase de ponerse en el lugar del otro. Creo que cualquier intento por ponerse en la piel del otro comete un error, una equivocación, porque de alguna manera secuestra ese lugar, lo ultraja y no se pone a disposición para escuchar esa voz distinta, ese pensamiento que llamamos de la fuera de nosotros mismos, esa otra verdad que no es nuestra verdad o no es la verdad consagrada, esa verdad que profana nuestra verdad, ese pensamiento que profana nuestro pensamiento, ese lenguaje que profana nuestro lenguaje. Por eso, si no hay tiempo para escuchar, si no hay tiempo para contemplar, si no hay tiempo para pensar, mejor sería quitarse a un lado, mejor sería no estorbar, no incomodar y no impedir el paso de otras vidas. Yo me hago siempre esta pregunta, cómo sería posible pensar otra vida en los términos de nuestra propia vida? ¿Cómo sería tener una edad que no tenemos? ¿Cómo sería tener un cuerpo que no percibimos, que no habitamos? ¿Cómo sería un país que no es el nuestro? ¿Cómo sería una lengua que no hablamos? ¿Cómo sería una calle que no cruzamos? ¿Cómo sería un tiempo que no vivimos? Y ahí me parece que el gesto es de la pequeñez, porque narrar es, de alguna manera, empequeñecerse uno mismo. Y volverse más pequeño uno quiere decir perderse, dejar de saberse, hasta yo diría volverse irreconocible, arriesgarse a no contar con uno, sino contar con otro. O al menos tratar que aquello que no se percibe, que aquello donde no estamos, que la palabra que no sabemos tenga su propio lugar, su propio tiempo. Por eso creo que narrar tiene que ver con no pensarse tanto uno mismo, porque solo una narración ofrece la posibilidad de otra narración. O para decirlo de otra manera, una vida que llamamos propia, la propia vida, como si se tratara de una propiedad privada, en verdad es vida gracias a la narración de tantos otros, de tantas otras vidas que no son nuestras, pero que acaban siéndolo porque hay una narración de otros y de otras. Una filósofa llamada Simone Weil escribe a propósito de esa tan difícil, tan ardua, tan compleja tensión entre una suerte de obsesión por el yo mismo, y por el contrario, del otro lado de la atención, la virtud de escuchar, la virtud de prestar atención. Como si aquí se jugara en esta tensión entre la centralidad del yo y la, la virtud del escuchar y de prestar atención, aquí se jugara todo lo que llamamos las diferencias narrativas, en tanto podemos ver cuando esas narrativas del yo impiden el prestar atención, impiden el escuchar. Y Simone Weil lo dice
de esta manera: todo aquello que yo denomino yo debe ser pasivo. De mí solo se requiere la atención, esa atención que es tan plena que hace que el yo desaparezca. Privar de la luz de la atención a todo aquello que denomino yo y dirigirla a lo inconcebible. Simone Weil, que vi que acaban de escribir su nombre y agradezco mucho que me ayuden con esto, pone de alguna manera esa virtud del prestar atención y del escuchar y del desplazamiento del yo, es decir, el ocultamiento del yo, como la gran clave de la relación con lo otro, y aquí la narración es esa relación con lo otro. Y por eso narrar, cuando tiene que ver con contar algo, cuando uno se dispone a contar, siempre nos aparece en un doble sentido, en una doble figuración. Es contar a los otros, narrar a alguien, pero al mismo tiempo es contar con los otros, cuestión que ya he planteado en otros encuentros y en otros debates, para que esa doble imagen se vea fuertemente vinculada al campo educativo. Esto es, no se trata solo de contar historias o de narrar la historia, las matemáticas, las geografías, de adoptar el lenguaje narrativo como el gran lenguaje educativo, sino implicarlo en un vínculo ético que tiene que ver con que al contar cuento contigo. Es decir, que no es solo un relato, sino que además es una relación que esa narración nos propone. Y quiero sumar a esta primera larga introducción otro texto que seguiré leyendo de una manera amable, de una manera que nos convoque a narrar narrando, sobre qué nos pasa con eso de prestar atención y escuchar como algo virtuoso, uh, y que debería formar parte de nuestras virtudes como educadores y educadoras. ¿Qué nos pasa en la vida cotidiana con ese prestar atención en un mundo que llamamos al comienzo micronarrativo y que detallaré eh, en lo que organicemos durante estos encuentros? Pero ya el micro aquí funciona como una idea de una síntesis, una velocidad, una abreviación de la narración, mucho más cuando esa micronarrativa se vuelve visual, es decir, que eh, eh, estos condimentos se agregan a una sucesión de imágenes cuyo movimiento es prácticamente ínfimo, no dura nada, etcétera. Si tomamos esta cuestión como uno de los nodos centrales de lo que vamos a debatir aquí, el texto a seguir creo que da una señal de algo que nos pasa cotidianamente en relación a eso que Simone Weil llama desocultar, desplazar el yo y colocar en medio la virtud del escuchar y el prestar atención. Y el texto dice así: a veces somos tan conocidos que, descontando los saludos de ocasión, ya nadie conversa con nadie. Dejar de conversar, es decir, dejar de narrar, es uno de los tantos desenlaces probables de lo que llamamos conocerse, del conocimiento entre las personas. No tener nada para decirse, como si conocerse fuera ya saberlo todo, sin saber absolutamente nada. Un implícito, sin matices, sin relieves, la declaración del abandono, el final de las preguntas, el declive de las intrigas o de las preguntas, el suicidio de la curiosidad y de la atracción por otras vidas. Todo lo que hay que buscar aquí
es en verdad lo que no se tiene y no se tendrá, lo que no se puede, lo que no está haciendo, modos de ver el mundo de los que ya no nos sentimos capaces, como si escuchando, como si prestando atención se pudiesen anudar los sonidos desperdigados del mundo, del idioma, de la lengua, como si escuchando y prestando atención podríamos darle a esa conversación, a esa narración, un sentido y una propiedad musical. De alguna manera, escuchar, prestar atención es no juzgar, y no juzgar es lo que permite narrar. Este mundo pareciera ser únicamente el de las vidas alteradas, el de las vidas alienadas, la imposición de una realidad virtual sobre la realidad material, el apogeo de lo poshumano, las historias distópicas que se fugan del presente para abismar el futuro y el reinado del individualismo y el éxito. A cambio de imaginar otros mundos, se ha vuelto muy habitual, demasiado habitual, natural, consumir el mundo o sufrir el mundo, padecerlo. Porque el mundo es en efecto su propia destrucción y eso genera una suerte de aroma, de sinsentidos, de cicatrices que van habitando nuestra piel, la piel de cada una, de cada uno. La justicia no llega ni siquiera tarde y la idea de lo justo es, en el mejor de los casos, una idea del pasado filosófico, del pasado poético. Las horas están pasando delante de pequeñas pantallas saturadas de imágenes eficaces o en un empleo que no tiene ninguna relación con el deseo o en una fila a la espera de que haya algo de trabajo o de comida. Ese es el mundo, este mundo, pero el mundo no es tan solo de quienes lo depredan, de quienes solo ven el mundo como una industria de entretenimiento y de información, no es, no es solo el mundo de los incendios que calcinan los bosques o del agua que lo inunda todo, como en mi querida Porto Alegre y Río Grande do Sul estos últimos días. No hay únicamente pestes, no hay únicamente deforestación, no hay solo extractivismo. El mundo no es solo infernal, aunque esto no calma nuestro dolor, ni quiere suavizar para nada la tragedia en la que también vivimos. Yo creo que son infinitas las apariencias del mundo, son como nudos dispersos de un árbol gigantescos a los que amarrarse sin tener por qué limitarnos a la corteza más áspera y más infame, el de la miseria, el del hambre, que sí, porque el mundo no es únicamente lo que parece estar siendo, también hay amar, jugar, hacer poesía, demorar el tiempo, estar entre la gente, buscar cobijo, danzar, pensar, narrar, hacer que todos, todas puedan poder lo imposible. Porque la vida sigue siendo un instante que conmueve y sigue cuando no se trata de la desesperación por salir a la superficie y respirar este aire impuro de una tierra que agoniza. Quiero mencionar, sobre todo en este primer encuentro en el que estoy narrando lo que de alguna manera tiene que ver con la narración, y quiero hacer mención a una narración en particular que a mí me ha producido una conmoción muy particular, un efecto duradero en mi vida, una relación muy distinta con el pasado, con historias, con la educación. Se trata de una novela y seguramente alguien me ayudará a escribir el nombre de la novela y el nombre de la autora, porque quiero comentarla, desgranarla un poco, porque van a ver cómo en esa narración se funden, se reúnen
se agrupan cuestiones de la vida, cuestiones del pasado, cuestiones del presente, cuestiones de la educación, cuestiones de el querer tener otra vida, querer tener otro mundo. Se trata de la novela de Neil Lawson. Es una novela de hace, yo creo, 6 o 7 años, o un poco más quizá. Lo que pasa es que me dura todo el tiempo. Es una novela atemporal que se llama Del color de la leche. Voy a quitarme el micrófono porque entiendo que está produciendo algún tipo de golpeteo, así que lo quito. Y supongo que ahora me escuchan mejor. Perdonen, nunca me adapto, nunca me acomodo. ¿Quieren que empiece todo de nuevo para que me escuchen mejor? Perdonen si en mi movimiento habitual, al contar algo, al dar clase, me muevo mucho y eso pudo hacer el golpeteo. La novela se llama Del color de la leche. Fue publicada inicialmente por la editorial Sexto Piso de México, que llega a... Gracias, Marianela, qué bárbaro. Esto sí es un trabajo colectivo. Yo voy a empezar con algo que dice Neil Lawson casi al inicio de su novela, porque está escrita de una manera muy particular, está escrita por una persona que está alfabetizándose. Y por lo tanto, la novelista, que es una muy buena dramaturga, por otro lado, hace un ejercicio muy curioso de intentar escribir como el personaje, es decir, escribir al mismo tiempo que está aprendiendo a escribir. Por supuesto que es una historia de otro siglo, de otro lugar, y al comienzo el personaje principal dice lo siguiente: escribir lleva mucho tiempo, hay que deletrear y copiar cada palabra encima de la página, y cuando termino tengo que volver a mirar para ver si las he elegido bien. Y algunos días tengo que pararme porque tengo que pensar en qué es lo que tengo que decir y en qué es lo que quiero decir y en por qué lo estoy diciendo. Y tardo más tiempo en escribir sobre algo que ha pasado que lo que tardó en pasar. Esto está en las primeras páginas y el personaje, esta mujer, va a contar algo buscando una verdad, no la razón, que es la gran diferencia que en estos tiempos estamos trágicamente viviendo en nuestras dificultades de conversación y de hacer comunidad. Esto lo digo yo aparte de la novela, que es la sutil pero inmensa diferencia entre buscar algunas verdades, por más pequeñitas que sean, y querer tener razón. Son dos conversaciones completamente distintas. Vuelvo a la novela. Quien escribe este personaje que se está alfabetizando, que está aprendiendo a escribir, quiere buscar una verdad. Pero ¿cuál es esa verdad? ¿La verdad reveladora o una verdad muy escondida o la verdad que trasciende o una verdad que la acecha, la acosa, la persigue y no puede hacer otra cosa que tratar de escribir esa verdad? Eh, yo creo que estas cuestiones pueden no resultar del todo interesantes, pero frente a cada narración cabe esta pregunta sobre si la narración entraña, esconde, busca en las raíces del pasado para encontrarse en el presente con alguna verdad, por más dolorosa que sea. A veces la verdad es simplemente un sinónimo de la muerte. Saber la verdad quiere decir haberse dado cuenta que existe la muerte. Pero a veces es todo lo opuesto, es decir, una verdad
nos revela una potencia infinita de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta muchacha? Y la historia entonces de esta novela son en realidad tres historias. Una es la de una niña con una pierna maltrecha que pasa los días como los días pasan, al menos hasta el instante en que una interrupción, una irrupción en su cuerpo le vuelve imposible toda serenidad. Es decir, hay un primer plano de la narración donde vamos a leer a una niña que va contando los días que pasan, hasta que eso distinto le va a ocurrir. Hay otra historia que es la del aprender a leer y a escribir bajo la guía de la Biblia y de un vicario viudo que da inicio a la vez a dos descubrimientos. El descubrimiento divino, el descubrimiento de Dios, pero también el descubrimiento de lo peor de lo humano. Y en tercer lugar hay una historia, no solo la de la niña, no solo la de quien aprende a leer y escribir, sino la de esa verdad que se va a anunciar solo en el último párrafo. Esto ocurre en 1830 y esto ocurre en una vida rural, en una vida en la naturaleza, en una vida entre animales, entre hermanos, entre padres y abuelos. Y Mari, ese es el nombre de la personaje de esta historia, es quien vive en el medio del campo, con una pierna herida, con una pierna que le renguea, vive con sus hermanas, con sus padres, con su abuelo, y es la única de esta familia que se aleja de su destino, que se escapa de su destino, y es la única que eh, es ofrecida a este vicario para la servidumbre, pero de alguna manera también ese ofrecimiento le va a significar irse de ese ambiente que va a ser repetitivo hasta la muerte. Y Mari también es la niña ya joven que aprende a escribir con este vicario, que es viudo, como les dije antes, y ese aprendizaje no solo va a ser virtuoso para ella, sino que también la va a condenar a el deseo del vicario, la va a condenar al oprobio de la agresión sexual, la va a condenar a ser violada una y otra vez, y ella usa mucho esta metáfora de que las palabras le penetraban de una manera muy dolorosa. En esta historia, ella escribe en la primera página lo siguiente: este es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano. He llegado a la edad de 15 años y estoy sentada al lado de mi ventana y veo muchas cosas. Veo pájaros y los pájaros llenan el cielo con sus gritos. No soy muy alta y mi pelo es del color de la leche. Quiero contarles lo que ha pasado, pero tengo que tener cuidado de no apresurarme, porque entonces iré delante de mí misma y puedo tropezarme y caerme, y de todas maneras tú querrás que empiece por donde se debe empezar. Y eso es por el principio. Aquí hago un juego entre el principio como comienzo y el principio como precipicio, y simplemente hoy sé que se habla mucho de spoilear historias, pero este libro está escrito desde una celda de una cárcel. No lo voy a decir más por si quieren leerlo. Es un ejemplo de una narración que tiene en sí todos los condimentos de lo que hoy he intentado hacer como una torpe, breve introducción a la narración, tejido entre el pasado y el presente, virtud de escuchar y de prestar atención, un tiempo y un lugar que busca el comienzo, y que ese comienzo, como dice Neil Lawson a través de la escritura alfabetizada de Mari, no es otra cosa que el principio. Bien,
por hoy y para cumplir con todas las pautas que establecemos o que se establecen en esta cátedra abierta, voy a dejar aquí en esta suerte de lectura que ofrezco y al mismo tiempo sugiero, esta lectura del color de la leche, aquel texto de Giorgio Agamben, Idea de la prosa, pero está claro que me recorrerán otros dos textos muy, muy interesantes, de los cuales no hice por ahora ninguna cita, además del de Simone Weil. Hay dos libros actuales sobre el problema de la narración. Uno es el más conocido, más divulgado libro de Byung-Chul Han, el filósofo coreano-alemán, que tiene que ver con la crisis de la narración, y el otro libro tiene que ver con Alessandro Barico, que es un escritor italiano, novelista, ensayista, que se llama La Vía de la Narración, de recién surgimiento. Así que en eso tendrán ustedes parte de la bibliografía que estoy usando en mi interior para poder tomar la palabra. Muchas, pero muchas gracias por la ayuda, por la paciencia. Esto mejorará, irá mejor, estoy seguro. Y nada, espero que nos encontremos el próximo lunes para seguir narrando. No sé si Querido Carlos, sí, querido Carlos, aquí estoy. Se escucha bullicio, estoy en una universidad en este momento, pero la verdad es que leyendo los comentarios hay mucha emoción en lo que tú señalas. La selección de textos creo que es fantástica, pero también tu análisis profundo, conmovedor, como decía, es necesario y es necesario remecernos. Seamos todos los que están acá, que son 300 personas, de 1000 personas inscritas. Entonces, hagamos narración. Por favor, que Carlos lea sus narraciones en este minuto. Y ciertamente para la próxima vez vamos a trabajar con una plataforma YouTube. Veremos y conversaremos con Carlos previamente para que podamos escucharlo atentamente sin distracciones. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Muchas Ahí gracias. hay comentarios. Gracias. Estoy leyendo y creo que la gratitud es compartida. De eso se trata, de agradecernos. Estamos viviendo un momento muy, muy especial y sin que esto sea una señal necesitamos contar los unos con los otros, necesitamos retejer el hilo entre el pasado y el presente. Muchas gracias. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes y para ti especialmente. Hasta el lunes. Hasta luego.